sea sembrada en el corazón de aquellos que necesitan escucharte a través de tu palabra. Y te suplicamos de manera especial que tu Espíritu Santo ministre al corazón de aquellos que nos ven a través del internet, pero también aquellos que, Señor, se conectarán luego de esta transmisión. Permite que tu palabra, que es poderosa para obrar en este día, haga milagros y prodigios. Señor, que tú sanes por el poder de tu palabra, que tú obres en el corazón, Señor amado, de las vidas que se conecten. Por Cristo Jesús, oramos, confiamos en ti y en tu palabra, y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. En esta hermosa mañana, digamos ya tocando la puerta de la tarde, queremos hablarte de un tema especial. El tema es el siguiente: su palabra vivifica. Su palabra vivifica. Entender que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante más que espada de dos filos. La palabra de Dios puede obrar en el corazón del ser humano. La palabra de Dios se hace viva cuando entra al corazón. Cuando permitimos a través de la fe que esa palabra cobre vida en nuestro ser y va transformando nuestra vida y va haciendo cosas poderosas en Dios, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en Isaías 40, verso 8, nos habla y dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que es una palabra que tiene el poder de permanecer, no un ratito, no hoy, sino para siempre. Pero mirando los aspectos de la palabra de Dios tiene algunos, yo diría muchos, ¿verdad? Muchas facetas en nuestra vida, muchos significados. A través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, podemos intimar con Dios, pero es bien interesante cuando aprendemos que la palabra de Dios, Él la dejó en nuestra vida con un sentido de dirección, de capacitación, de que puedas conocer cómo Dios es, cómo Dios actúa, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Fíjese que la palabra de Dios es eterna. Acabamos de leer en el texto que permanece para siempre. Pero también la palabra de Dios vivifica. Es una palabra que no es muerta, sino que tiene vida. Y todo aquel que profundiza en la palabra de Dios, que se acerca a la palabra de Dios, encuentra vida. Y esa palabra te da esa vida profunda que necesitas en Dios, que te hace sentir que estás con Él, tan cerca de Él, porque su palabra lo dice. Y entonces, en cierto momento, Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, enviaré al Consolador,
Ese consolador es el Espíritu Santo. Y hay una palabra de Dios que dio Jesucristo, una promesa de Dios que Jesucristo la envió a aquellos discípulos a través del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, interesante. La palabra de Dios también tiene poder para sanar. Y ese poder lo da Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia en Isaías 53 que allí en la cruz del Calvario llevó nuestros dolores, nuestras dolencias, y que por sus llagas somos nosotros curados. Quien tiene fe y se acerca a Dios y crea su palabra, puede recibir un milagro. Y fíjese que cuando Jesucristo iba a hacer milagros, es interesante porque en medio de lo que Él hacía, sus enseñanzas, cómo se movía de territorio en territorio, llevando la palabra de Dios, dando a conocer al Padre a través de la palabra, vemos que la gente comenzó a escuchar que Jesucristo pasaba por su territorio, y aquel escuchar los atraía a Jesús, y Jesús enseñando la palabra, ellos escuchaban a Jesús. Por lo tanto, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que podemos creer en esta mañana y afirmar con toda confianza que el Señor es un Dios sanador a través de Jesucristo, y el toque de su Santo Espíritu nos da la gran bendición de recibir el milagro que Jesús tiene para nuestras vidas. Otra de las cosas que hace la palabra de Dios es que penetra. La palabra de Dios penetra el corazón del ser humano. Escuchamos la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, podemos tener intimidad con Dios a través de su palabra, y esa intimidad la podemos tener cuando su palabra, al escucharla, penetra en nuestro corazón. Saludamos por ahí a la hermana Julie Nieves, a Cruz Luciano, a Carmen Milagros. Qué bueno que están conectados con el programa Encuentro con la Palabra. Otra de las cosas que hace el Espíritu de Dios a través de la palabra, no solamente penetra el corazón, sino que cuando entra al corazón del ser humano, podemos sentir que hay un cambio. Porque la palabra, como es viva, no es una palabra muerta, es una palabra que es viva, es eficaz. En medio de toda situación podemos entender que esa palabra va cambiando. Donde había dolor, ya no hay dolor. Donde había tristeza, la tristeza se va. Donde había heridas, el Señor comienza a sanar las heridas a través de esa palabra, y su Santo Espíritu comienza a sellar toda herida que había en el corazón de aquellos y aquellas que escuchan una palabra de Dios que les motive a seguir escuchando o a leer, escudriñar las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas que hace la palabra es que es útil para enseñar. Miren, no nacemos
sabiéndolo todo. Hay cosas que no las sabemos y que solamente podemos descubrirla, debo decir, descubrir. La palabra del Señor nos invita a descubrir en ella, ¿verdad?, la utilidad que tiene. Es útil para enseñar. Aprendemos de la palabra cuando dejamos que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos guíe. Buscamos un lugar donde estudiar las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Bien importante asistir al culto de la escuela bíblica, porque ahí se enseña, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero también asistir a los cultos de estudio bíblico, porque ahí nos enseñan y nos explican la palabra del Señor. Y aquellos que tienen un llamado especial, ¿verdad?, de ejercer un ministerio ante el Señor, es excelentísimo que estudien la palabra de Dios en un instituto o en una universidad acreditada, para que puedan instruirse de cómo la palabra del Señor puede ser útil en estos tiempos para nuestra vida, y así poder ejercer un ministerio fructífero, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero con la profundidad de la palabra. La palabra también nos alimenta. Es vista como ese alimento espiritual, ese alimento que necesita nuestro corazón, nuestra alma. Necesitamos ese alimento día a día para poder intimar con Dios a través de su palabra. El cristiano que no lee la palabra no puede tener un norte. Está buscando a alguien que le diga algo de la palabra, y muchos dependen solamente del mensaje que se predica desde el púlpito. Pero ¿cómo nos podemos relacionar con Dios si no escudriñamos, si no leemos la palabra, si no la estudiamos? Es necesario intimar con Dios a través de la palabra. Otra cosa que hace la palabra del Señor en nuestra vida es que nos consuela. Este mismo capítulo 40 comienza Isaías a hablar y a escribir de esa palabra de Dios que es revelada a Isaías para su pueblo. Y en medio de esa palabra dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y dice más: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por sus pecados. Y sigue diciendo la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es una palabra profética. ¿De quién Dios está hablando en ese momento? Habla al pueblo de Israel. Habla al ser humano que ha pecado en contra del Señor. Porque Dios hace una promesa: tu tiempo ha llegado. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando de cumplir una promesa que hace al pueblo de Israel, que a su vez se extiende a todo ser humano. ¿Cuál era la promesa? Estaba a punto de llegar Jesucristo a esta tierra, de nacer, y el Dios poderoso está diciendo:
ya el tiempo se ha cumplido. Llegará Jesucristo, pero también está hablando de uno que va a preparar su camino antes de que Jesucristo comience su ministerio aquí en la tierra. Cuando vamos al libro de Juan o a los evangelios, encontramos que ese que preparó el camino del Señor era Juan el Bautista, que predicaba, y en esa predicación decía y afirmaba: arrepiéntanse porque el tiempo ha llegado. Y bautizaba en el río. Allí todos los que creían en la palabra que él predicaba eran bautizados en agua. Pero él decía: detrás de mí viene uno que no bautizará en agua, sino que os bautizará en espíritu, porque Jesucristo venía a transformar el corazón de la gente y a tratar con el espíritu. Oiga, qué interesante ver que la palabra del Señor tuvo cumplimiento en Juan, en Jesucristo y en el pueblo del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mire, él es el buen pastor. Y como buen pastor, ha sido tan y tan bueno a tal grado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿De quién hablo? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo encuentras en Juan capítulo 10, verso 15. Ese buen pastor es amoroso. Con su amor nos lleva en sus brazos. Es sabio. Su sabiduría nos conoce profundamente, a plenitud. Ese buen pastor es fuerte. Nos protege. ¿Y cómo nos protege? ¿Sabe? Nos protege del peligro. Nos protege en medio de las situaciones difíciles. El buen pastor nos cuida. Ese buen pastor se preocupa tanto por nosotros que nos conduce a comer buenos pastos. Y en el término de conducir a buenos pastos, es su palabra la que nos alimenta, la que nos hace vivir con ese alimento espiritual. Y ese buen pastor anhela que conozcas su palabra. Ese buen pastor es mi pastor personal, tu pastor personal. Está contigo, todo el tiempo te acompaña. No permite que en medio del dolor puedas decaer, sino
que te extiende la mano y te ayuda a levantar. Ese buen pastor es tan maravilloso, es supremo y volverá, viene pronto. Qué maravilloso es saber que su palabra nos vivifica, su palabra nos alienta, su palabra tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Cuando creemos en el buen pastor, su palabra es suficiente para vivificarnos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Saludamos a Hilda Ayala, Dios te bendiga, Hilda. Ivonne Caldero, qué bueno que estás conectada, Ivonne. Alisandra Martínez, Margarita Rivera, Dios te bendiga de manera especial. En esta mañana estamos tratando el tema, un tema interesante. Su palabra vivifica. Hay seres humanos que cuando escuchan la palabra del Señor, si se sienten muertos por dentro, su espíritu es vivificado, recobra vida, porque la palabra es poderosa para obrar en medio de toda situación. Y en esta mañana, ya en esta tarde, queremos orar por ti. Queremos, en el nombre poderoso del Señor, que puedas sentir que a través de la palabra el Espíritu Santo de Dios te vivifica. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Y su palabra es poderosa para obrar en medio de toda situación. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar por la situación de Puerto Rico. Estas lluvias han hecho que muchas familias perdieran todas sus cosas, sus casas. Y es menester que en esta hora se levante una voz de oración para clamar por todas esas familias. Que nos movamos también a la acción. Hay gente que necesita una palabra de fe, de esperanza, pero también necesita una mano extendida que les ayude a socorrer en medio de tanto dolor. Hay personas que han perdido sus compras, su alimento, una almohada, una frisa caliente para poder arroparse en el frío de la noche. Hay personas que han perdido la esperanza. Pero en esta tarde queremos orar por todas esas familias que en medio de su dolor están diciendo: perdimos lo material, pero tenemos vida. Tal vez en medio de esas pérdidas hay algo nuevo que Dios quiere darte. Hay algo nuevo que también nosotros como puertorriqueños nos unimos en medio del dolor para brindarle a estas familias algo que necesiten. Y en medio de la necesidad, en medio del dolor, queremos orar por cada vida que también en medio de estos tiempos está enferma. Enfermos en los hospitales. Hay ancianos solos en los hospitales que necesitan una palabra de esperanza, una oración, pero que también necesitan de la ayuda, de esa asistencia, de que alguien llegue y les diga: aquí estoy, vine a orar por ti, vine a traerte esta frisita caliente. Hay gente que necesita de ti y de mí. Y en esta tarde debo decir, quiero orar. Orar para que Dios mueva el corazón de la gente a llegar a estos lugares, a brindar apoyo a niños
a mujeres, a jóvenes, a caballeros que necesitan en este momento una palabra de nuestra ayuda en el nombre del Señor. Así que oramos, queremos orar por todas las vidas que se han conectado: Angélica Rosado, Julie Nieves, Cruz Luciano, Carmen Milagros. Queremos orar por Zenaida García, amén, por Ana María Ríos. Oramos por Ivonne Cardero, por Hilda Ayala, por Lisandra Martínez, por Margarita Rivera. Oramos por Sofía Nieves. Gracias por estar ahí en sintonía de la programación, y permítanos darte una palabra de oración. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor amado, por cada vida que se ha conectado. Señor, gracias por la sintonía de estas personas que siempre llegan a la programación de Encuentro con la Palabra. Te pedimos de manera especial por cada uno de ellos y ellas. Permite, Señor amado, que su necesidad en este día sea cubierta a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra fluya en sus corazones. Que tú obres de manera especial. Si hay alguien que necesita un milagro tuyo, Señor, en esta hora te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, que obres de manera especial en sus vidas. Gracias por tus cuidados que son buenos. Mira, Señor, la situación que está pasando Puerto Rico. Tantas familias, Señor amado, que en este día han quedado y sin nada en sus hogares, lo han perdido todo por estas inundaciones, estas lluvias, Señor. Permite, Padre mío, que puedan estar, Señor amado, tranquilos, sabiendo que tú eres el Dios proveedor y que tú has de mover, Señor amado, los corazones de los puertorriqueños para asistirles, Señor, en medio de sus necesidades. Ayúdales, súpleles, Dios, y bendíceles de manera especial. Aquellos, Señor, que han perdido, Padre amado, un ser querido, los ponemos en oración en esta hora y te suplicamos que la consolación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos. Mira aquellos que están enfermos en los hospitales, Señor amado, tal vez en intensivo, Dios, que han llegado a ser operados, Padre amado, cada uno de ellos, la niñez, Señor, también niños que están en los hospitales, Padre amado, te suplicamos que pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Glorifica tu nombre de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús oramos, creyendo a tu palabra, y te damos gracias. Amén y amén. Gracias por estar en sintonía de la programación Encuentro con la Palabra. En este día queremos invitarte, si no tienes un lugar donde asistir, te invitamos a que hagas de nuestra iglesia ese lugar especial, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Santa Olalla, Bayamón. Anhelamos que nos puedan visitar. Estamos ubicados en la carretera 830, kilómetro 5.2, aquí en el barrio Santa Olalla. Y deseamos compartir contigo todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Tenemos nuestra programación donde comenzamos adorando al Señor. Luego tenemos la escuela bíblica a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana tenemos un culto especial de predicación de la palabra y Santa Cena. Así que estos tres cultos se unen para adorar a Dios. Domingo a las 9:30 de la mañana comenzamos y deseamos recibir tu visita para que compartas con nosotros en un ambiente de familia, un ambiente de adoración a Dios, donde te vamos a recibir con amor, con cariño, y deseamos conocerte personalmente. Así que te esperamos los domingos a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir con nosotros en la programación Encuentro con la Palabra.
Dios te bendiga.